Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar una ayudantía de repaso sobre programación lineal para la última evaluación que van a tener del ramo. Eh, Les cuento un poco sobre lo que trata la programación lineal, que es un caso particular de la programación no lineal, en el cual su modelo, tanto su función objetivo como sus restricciones, van a ser solamente ecuaciones lineales. ¿A qué me refiero con esto? Que no van a aparecer ecuaciones que tengan multiplicación de variables o variables elevadas a números mayores que uno, ¿ya? Solo van a aparecer multiplicadas por un factor y sumadas entre ellas, nada más que eso. Entonces, para comenzar, vamos a realizar este problema que dice lo siguiente. En cierto país se encuentran con una plaga de moluscos cebra, los cuales son una clase de moluscos de agua dulce y de agua de mediana salinidad, entre agua dulce y de mar, denominada salobre. Se alimenta de plancton y materia orgánica en suspensión y además está incluido en la lista de especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Para hacerle frente a esta plaga, el gobierno del país ha decidido realizar una prueba intercalando 6 métodos distintos durante una semana, utilizando las 24 horas de todos los días. ¿Ya? A continuación se presenta la tabla con los métodos a probar, indicando su efectividad y costo de implementación. Entonces, en la tabla 1 tenemos las características de cada método. Tenemos el método manual, químico, termal, con ondas de radio, utilizando molusquicidas y peces autóctonos. Cada uno tiene su cierta efectividad en moluscos que extermina por hora y el costo, que está en dólares por hora. Considere que solo se dispone de $1.000.000 y 640 voluntarios para realizar el trabajo manual para la prueba. Estos se organizarán en grupos de 80 y cada grupo trabajará durante 3 horas. Entonces, esto es tanto para el presupuesto que se dispone como para realizar el trabajo manual. Esto ya nos indica que hay una cierta restricción aquí que no podemos traspasar. Luego nos dice, se estima que se lanzarán 60 kilogramos por hora de químicos y 40 kilogramos por hora de molusquicidas. Para así no dañar el ecosistema, la suma de estos no deberá superar los 3.000 kilogramos. Aquí hay otra restricción que nos indica el enunciado. Y luego, para garantizar la biodiversidad del área fluvial, deberán lanzarse al menos 4.000 ejemplares de especies autóctonas, como la trucha, de los cuales serán introducidos 100 ejemplares por hora. Además, el Departamento de Investigación y Desarrollo está investigando los efectos y consecuencias aún no muy conocidos de los métodos nuevos, que son el termal y las ondas de radio, por lo que deberán utilizarse como mínimo 5 horas al día para su estudio, ¿ya? Con la información presentada, se le solicita lo siguiente: plantear el modelo de optimización tipo LP que le permita maximizar las cantidades de moluscos exterminados, en base a la mejor distribución de horas para cada método. Indique variables, función objetivo, restricciones y naturaleza de las variables. Y luego nos piden resolver el problema de optimización planteado en la primera parte, utilizando el solver de Excel y MATLAB, y comparar ambas formas de resolución y analizar los resultados. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar planteando el modelo para realizar la optimización, y para ello vamos a pasar a la PPT. Bueno, ya estamos aquí en la PPT para iniciar el modelado del problema que acabamos de leer. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir nuestras variables, que es lo que nos pedía el problema, y lo que vamos a hacer es definir un x sub i, que van a ser el número de horas que le vamos a dedicar a cada método, ¿ya? Vamos a definir el número 1 como el manual, 2 químico, 3 termal, 4 ondas de radio, 5 molusquicidas, 6 los peces autóctonos. Luego definimos nuestra función objetivo, que la función objetivo, como forma general, forma matricial, se define como un vector de costos traspuesto, porque el vector de costos es un vector columna. Entonces, para poder multiplicarlo con x, que también se define como un vector columna, lo que hacemos es transponerlo. Y esto se define de la siguiente forma.
lo que queremos es maximizar nuestra función objetivo que se define con la letra Z, cambiando cada una de las variables, y nuestra función objetivo Z va a ser igual al valor de la cantidad de horas o sea, de la cantidad de moluscos que vamos a exterminar con el primer método, lo mismo para cada uno, y lo que queremos es maximizar esa cantidad, porque queremos tener la mayor cantidad de moluscos exterminados. Por eso decimos maximizamos el valor este que está en moluscos exterminados por horas y lo multiplicamos por la cantidad de horas. Eso nos va a dar todos estos moluscos. Entonces lo que queremos es maximizar la cantidad de moluscos que se van a exterminar. Luego definimos nuestras restricciones, que la forma matricial de expresarlas es siempre como una función menor o igual, ¿ya? La forma es una matriz A, que la matriz A contiene todos los valores que acompañan a las variables en cada una de las ecuaciones. Ahora lo vamos a ver mejor en el Excel después. El X, que son las variables, X1, 2, 3, 4, 5, que es un vector columna. Y el B, que es un vector, también un vector columna, que es el vector del lado derecho, que es el vector de los valores los valores que están solos, los valores que no están multiplicados por alguna variable. Entonces, en base a la información del enunciado, podemos plantear las siguientes restricciones. En primer lugar, tenemos que la cantidad de horas a la semana que podemos utilizar, la suma de todo esto va a ser 7 por 24, ya que nos decía que se va a trabajar durante una semana utilizando las 24 horas del día, idealmente utilizándolas todas. Por eso esta es una restricción de igualdad, ya que queremos que la suma de todo esto sea igual a todas esas horas. Queremos utilizarlas todas. El presupuesto disponible, que nos decían que era de 1.000.000 de pesos, o sea, 1.000.000 de dólares. Además teníamos el costo de cada uno, el costo por hora, en la tabla 1. Entonces lo que hacemos es multiplicar el costo de cada uno por la cantidad de horas que vamos a utilizarlo. Y eso tiene que ser sí o sí menor o igual a 1.000.000 de pesos, ya que nada nos restringe a que a lo mejor podamos utilizar menos plata. Luego las máximas horas para el trabajo manual, que nos decían que era con la cantidad de personas que teníamos y la cantidad de horas que podía trabajar cada uno. Nos da que x1 tiene que ser menor o igual que 640 dividido 80 por 3, que será la cantidad de horas. Luego tenemos la máxima cantidad de químicos y molusquicida que se puede lanzar, que esto no podía superar los 3.000. Nos decía que para los químicos podíamos utilizar 40 kilogramos por hora, si lo multiplicamos por hora nos queda en kilogramos, y los 60 también, que eran para el molusquicida, quedan en kilogramos por hora, al multiplicarlo por hora nos queda en kilogramos, y ahí tenemos consistencia de unidades. Entonces la idea era no superar esos 3.000. Luego teníamos la cantidad mínima de especies autóctonas que podíamos arrojar, que idealmente eran 4.000. Pueden ser más, pero como mínimo tenemos que lanzar 4.000 para mantener la biodiversidad en el lugar. Y nos decían que se iban a lanzar 100 especies por hora. Entonces multiplicarlas por hora, ahí nos queda con unidades consistentes. Luego teníamos la cantidad mínima de horas para los métodos termal y de ondas de radio, que era para la investigación. Y la suma de ambas tenía que ser mayor o igual que 5 horas al día. Como era una semana, por 7. Entonces 7 por 5 y tenemos la cantidad de horas totales que vamos a tener en la semana. Por último nos pedían la naturaleza de las variables, que la naturaleza de las variables lo que nos dice es que cómo van a ser nuestras variables, o sea, si van a ser positivas, negativas, pueden ser a lo mejor solo valores enteros positivos, enteros negativos. En este caso, como son horas, sí o sí tienen que ser mayores o iguales a 0. No podemos tener horas negativas. Entonces aquí definimos que nuestras variables van a ser mayores o iguales a 0. Entonces, para realizar nuestra resolución en Excel y MATLAB, ya teniendo el modelo listo, se sigue de cierta manera una estrategia típica de una serie de pasos que pueden, como para tener de referencia. En primer lugar, lo que hacemos es definir los datos del problema,
Luego creamos el modelo optimizar, la función objetivo. Creamos las restricciones, si es que tiene, porque hay ciertos modelos que a lo mejor no pueden tener restricciones. Luego realizamos la implementación, ya sea en Excel, utilizando el solver Simplex LP, que ahí vamos a ver de qué trata, o en MATLAB, que se utiliza la función limprog. Por último, se realiza la obtención de las variables y el valor de la función objetivo con sus valores óptimos. Entonces veamos aquí de qué trata el solver Simplex LP, que es un complemento del Excel que permite resolver problemas de optimización lineal, ¿ya? Este solver nos sirve para problemas que sean no lineales, sino va a arrojar cualquier cosa. Entonces, fíjense bien que el problema que vayan a resolver con Simplex sea lineal, ya sea de minimización, maximización o de igualdad, mediante el método Simplex. Ahora lo vamos a ver en mayor detalle en el archivo Excel. Luego tenemos la función limprog, que es la que se utiliza en MATLAB, que es un comando presente en los complementos de MATLAB que permite resolver problemas de optimización lineal también. Solo problemas de optimización lineal, ojo ahí. Y solo de minimización, ¿ya? Este no sirve para ni maximizar ni igualar. Sí o sí tiene que ser de minimización. Este también utiliza el método simplex por defecto, pero tiene otros métodos con otras configuraciones que se le pueden colocar. Pero por defecto, así como está, se utiliza el método simplex. ¿Qué características debe tener la función a resolver? Esto es importante, ya que el problema sí o sí tiene que tener la forma matricial que les mostré antes. Cuando sea una restricción de desigualdad, sí o sí tiene que ser de la forma menor o igual, ¿ya? Quedando al lado izquierdo perdón, la matriz A de los valores que acompañan a X, y al lado derecho el B, que son los valores libres, los valores que no multiplican a ninguna variable. Los que sean de igualdad, sí o sí, bueno, aquí no hay mucho mayor problema, ya que igual tiene que ser de la forma una matriz A por X, pero igual a un vector B, que estos se llaman como AEC y BEC, respectivamente. Y además, tenemos que definir el rango que puede tener nuestras variables, que era lo que era la naturaleza de las variables, con un valor bajo y un valor alto. Puede ser desde 0 hasta un cierto valor. Ahí vamos a ver que cuando no hay un límite, se deja vacío el vector, ¿ya? ¿Cuál es su sintaxis? Bueno, en el MATLAB lo vamos a encontrar de esta manera, en donde vamos a tener el comando nos va a regresar dos valores, dos, ya sea matrices o dependiendo de la cantidad de valores que tenga. Al lado izquierdo vamos a tener xsol, bueno, ahí le pueden poner cualquier nombre en verdad, pero al lado izquierdo nos va a devolver el valor de las variables optimizadas, ¿ya? El valor de nuestros x. Al lado derecho vamos a tener el zsol, que es el valor de nuestra función objetivo optimizado, el valor z. Esto se iguala al comando limprog, y lo que le tenemos que entregar, entre paréntesis, va a ser el vector de costos, que es este vector que se transpone, el vector, la matriz de parámetros de las restricciones de desigualdad, los parámetros libres de la desigualdad, luego los valores de las restricciones de igualdad, luego los valores libres de la restricción de igualdad, los valores bajos que puede tomar, el valor más bajo, lo más bajo que puede tomar la variable, y los valores más altos que pueden tomar las variables. Ya, en ese orden. Ahora lo vamos a ver en mayor detalle en el MATLAB. Como siempre van a quedar los mails de contacto por cualquier cosa. Y ahora vamos a pasar a resolverlo en primer lugar con el Excel. Bueno, ya estamos aquí en el Excel para comenzar la resolución de nuestro problema de optimización lineal.
En primer lugar, lo que hice fue llevarlo todo a la forma ax menor o igual que b, como se puede ver aquí. Gran parte de las restricciones quedaron iguales, menos estas dos, que las multipliqué por -1 para poder dar las vueltas, para que quedaran como menor o igual. Entonces lo que hacemos primero es definir nuestro vector A, o sea, nuestra matriz A, que lo que va a tener van a ser, como dije antes, los valores que acompañan a las variables. En este caso, cada fila representa una ecuación o una inecuación en este caso, ya que son desigualdades, y cada columna representa el valor que acompaña a cierta variable. Por ejemplo, en la primera columna son todos los valores que acompañan a x1, y en la primera fila el valor que acompaña en la primera inecuación, el 200. Luego en la segunda, que es un 1, y ya en las siguientes tres no aparece x1. Entonces cuando no aparece se les pone un 0. Lo mismo para x2, x3, x4 y x5 y x6. ¿Ya? Por acá definimos nuestras variables de optimización, que van a ser x1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí les vamos a dar un cierto valor. ¿Ya? Vamos a comenzar con 0. Y ahora cuando le apliquemos solver, van a aparecer los valores optimizados. Entonces aquí planteamos nuestras restricciones, que es que a por x, que es a por x, que son nuestras variables, lo que hacemos es definirlo como mmult, que es para multiplicar matrices, de a, que a es la que está en primer lugar, punto y coma, x, que x es la que se está multiplicando al lado derecho. Entonces le damos y lo tiramos hacia abajo, ya que automáticamente nos va a tirar los valores de cada una de las restricciones. Esto tiene que ser menor o igual a los valores de b, que los de b es todo lo que nos quedó al lado derecho de manera libre, ¿ya? Sin multiplicar alguna variable. Luego definimos lo mismo, pero para las restricciones de igualdad, ¿ya? Cuando ahora ya no es una desigualdad, sino que ahora es que esto de acá se iguala a lo que está al otro lado, ¿ya? Entonces, de la misma manera, hacemos mmult para multiplicar matrices, multiplicamos el AEC, que son los valores de la igualdad, que la única restricción de igualdad que teníamos eran las horas a la semana, multiplicado por las variables. Esto tiene que ser igual a 7 por 24, que eran todas las horas que íbamos a tener a la semana. Luego acá definimos nuestro vector de costos, que son los valores que multiplican a las variables en la función objetivo, que es lo que nosotros buscamos para este caso maximizar. Y como les dije, este es un vector columna. Entonces, por eso lo que hacemos para multiplicarlo es le ponemos transponer. Entonces así lo transponemos, se transforma en un vector fila y lo multiplicamos por las variables de optimización, ¿ya? Que en este caso son los moluscos que vamos a exterminar. Entonces, para resolverlo, nos vamos aquí arriba a datos, nos vamos al solver. Como les dije, el método simplex, utilizando el solver del Excel, permite tanto maximizar, minimizar o tirar un valor igual a algo, algún problema de igualdad. En este caso nosotros queremos maximizar la cantidad de moluscos que vamos a exterminar cambiando nuestras variables de optimización. Ahora bien, primero voy a eliminar aquí para que lo veamos desde cero. Aquí, donde dice sujeto a las restricciones, tenemos que poner todas nuestras demás ecuaciones, que son todas estas restricciones que no podemos sobrepasarnos, ¿ya? En primer lugar, vamos a poner las restricciones de desigualdad, que va a ser que queremos que esto de acá, el a por x, sea menor o igual
que el B, ¿cierto? La facilidad que tiene trabajarlo de esta manera es que podemos poner todas las casillas de una. No tenemos que añadirla una por una a la restricción. Entonces lo que hacemos le damos a agregar y ahí agregamos nuestras restricciones de desigualdad. Y ahora añadimos las de igualdad. Decimos que esto, aquí es donde se cambia el signo, sea igual a lo de este otro lado. En particular, el Excel permite poner restricciones de mayor o igual, con el signo cambiado. Pero como les dije, si se trabaja de esta manera, uno las coloca al tiro de una. No es necesario ir poniéndola una por una las restricciones. Entonces le damos a agregar, aceptar. Ya está listo, le damos a cancelar. Y aquí nos van a aparecer nuestras restricciones, ¿ya? Una vez añadidas. Las de la naturaleza de las variables, no es necesario añadirlas porque el solver tiene aquí la opción convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso significa que sí o sí van a ser positivas, ¿ya? Y en el método de resolución, por defecto viene el nonlinear, GRG nonlinear. Entonces lo que hacemos es ir aquí y seleccionamos el simplex, LP, ¿ya? El simplex lo que hace es resolver problemas, solamente problemas de optimización lineal. Entonces le damos a resolver. Por si acaso le hacemos correr de nuevo. Se quedaron iguales. Entonces le damos a aceptar. Podemos ver que aquí encontró nuestras variables de optimización y la cantidad máxima que se puede obtener de moluscos exterminados con esta combinación de ecuaciones. En primer lugar podemos ver al tiro que hay dos métodos, el 2 y el 4, que no conviene utilizarlos. Por eso arroja un valor 0. Los que más utilizarían serían el 6 y el 5, con 59 y 50 horas cada uno. Y el 1 y el 3 son los que van a ocupar menos horas, ¿ya? Eso se podría decir en primer lugar. Aquí podemos ver que se cumple cada una de las restricciones. Esta es A por X es menor que B. Aquí es igual. Aquí también es igual. Aquí es menor. Y aquí es igual, ¿ya? Lo mismo para la de igualdad. La de igualdad es exactamente igual. Esa fue la resolución en el Excel. Nos falta verla en MATLAB. Y vamos a realizar la comparación, a ver qué tanto se diferencia esta resolución con la otra. Bueno, ya estamos aquí en el MATLAB para realizar la última parte de la resolución y realizar la comparación a lo que nos dio con el Excel. Entonces partimos como siempre con nuestros comandos de limpieza, los comandos facilitos. Y en primer lugar lo que hacemos es definir la matriz A, que eran los valores que acompañan a las variables en las restricciones de desigualdad. Primero definimos para la primera, recuerden que cada fila representa una ecuación y cada columna los valores de una variable. Entonces, al igual como lo hicimos en el Excel, para definir cada fila lo que hacemos es poner un espacio entre cada número y para pasar a otra, o sea, para cambiar de columna, perdón. Y para pasar a otra fila lo definimos con un punto y coma. Los puntos suspensivos son para pasar a la siguiente línea, ¿ya? Nada más que eso. Y en este caso sí o sí tiene que ser A por X menor o igual que B, ¿ya? Aquí no puede ser mayor o igual. Porque en este caso el MATLAB solo reconoce restricciones menores o iguales, menor o igual. Y para el caso de la
de la función objetivo, sí o sí tiene que ser un problema de minimización, no puede maximizarse. Ahora lo vamos a ver. Definimos nuestro B también, donde todos los valores quedan iguales menos los dos últimos que fueron multiplicados por menos 1 para poder transformarlo en menor o igual, para poder dar vuelta el signo. Luego definimos nuestras restricciones de igualdad, que van a ser el vector AEC y BEC. Como teníamos una sola, que era la suma de todo igual a la cantidad de horas a la semana, entonces tenemos una pura fila y un solo valor para el BEC. Luego definimos el vector de costos, que si se fijan bien son puros valores negativos. Y esto es porque un problema de maximización se puede transformar en uno de minimización multiplicándolo por menos 1, ¿ya? Y el MATLAB solo reconoce problemas de minimización, por eso lo transformamos, ¿ya? Si le aparece algo así, ustedes multiplican por menos 1 el problema de maximización y se transforma en uno de minimización. Y así se arregla el problema. Luego definimos los límites de las variables, que como les decía, estas pueden ser como un valor mínimo 0 y valor máximo no tiene. Entonces lo que hacemos es definir un vector vacío, ¿ya? Cuando no se tenga un valor de límite, se deja el vector vacío. Y luego realizamos la resolución. Como les dije, vamos a tener el xsol, que van a ser nuestras variables de optimización, el zsol, que va a ser la función objetivo, y definimos, lo igualamos al comando limprog, le entregamos primero el vector de costos, luego la matriz A de las restricciones de desigualdad, luego el vector B, también de desigualdades, luego AEC, que es para las restricciones de igualdad, luego BEC, que es también para las de igualdad, y por último el límite inferior y el límite superior para las variables, ¿ya? Sí o sí hay que definirlo, aunque sea un vector vacío, porque si no MATLAB no lo va a reconocer, ¿ya? Entonces, por último, lo vamos a hacer correr para ver cómo se ve esto. Aquí nos va a decir Optimal Solution Found, ¿ya? Que encontró la solución óptima. Si nos vamos aquí, vamos a revisar el xsol, que van a ser nuestras variables. Lo abrimos y vemos que nos dio exactamente lo mismo que con el Excel. Mira, si lo ponemos aquí, voy a ponerlo a un lado. Aquí está. Son exactamente los mismos valores, 24, 0, 35, 0, 50, 59. Y el zsol, que es el de la función objetivo, nos da menos 85.250, pero recuerden que lo que hicimos fue transformarlo en un problema de minimización, por eso queda con signo cambiado, ¿ya? Que multiplicamos el vector de costos por menos 1. Entonces, exactamente el mismo valor. ¿Por qué pasa esto? Porque tanto MATLAB como Excel ocupan el mismo método de resolución, que es el simplex. Entonces, sí o sí va a dar el mismo valor cuando se trate de problemas de optimización lineal, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Esa ha sido la ayudantía. Cualquier cosa me preguntan por correo. Y espero que les vaya súper bien en su evaluación. Nos vemos, que estén bien.